Nunca pensé que después de 25 años de matrimonio terminaría siendo el villano de la historia. Eso es exactamente lo que mi esposa me dijo hace 3 semanas, mientras estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina con una expresión que apenas reconocía. Me miró directamente a los ojos y me dijo que me había convertido en una persona cruel, egoísta y sin corazón. La razón parecía absurda después de todo lo que habíamos vivido juntos. Yo no quería que su madre se mudara a nuestra casa. Cualquiera que escuchara esa frase podría pensar que exagero, pero el problema no era una anciana necesitada buscando apoyo. El problema era que mi suegra había dedicado los últimos 25 años intentando destruir nuestro matrimonio. Desde el día en que conocí a mi esposa, aquella mujer dejó claro que yo no era suficiente para su hija. Nunca me insultó de frente. Era mucho más inteligente que eso. Sus ataques siempre fueron sutiles, disfrazados de consejos, preocupaciones o comentarios inocentes. Sin embargo, cada palabra estaba diseñada para sembrar dudas, crear conflictos y mantener a mi esposa dividida entre ella y yo. Cuando comenzamos nuestra relación, yo era un joven trabajador con sueños modestos. No tenía dinero, ni una familia influyente, ni un futuro espectacular. Mi esposa, en cambio, provenía de una familia acomodada y muy respetada en nuestra ciudad. Desde la primera cena familiar entendí que no era bienvenido. Mi suegra me observó durante toda la noche como si estuviera evaluando un producto defectuoso. Después me enteré de que le dijo a varios familiares que yo era una etapa pasajera y que tarde o temprano su hija encontraría a alguien mejor. Aún así, mi esposa me eligió. Nos casamos contra muchas opiniones y durante años pensé que el tiempo terminaría suavizando las cosas. Me equivoqué. Lo único que hizo fue volver las estrategias de mi suegra más sofisticadas. Siempre encontraba una forma de aparecer cuando atravesábamos una dificultad económica o una discusión matrimonial, y cada vez que lo hacía, misteriosamente los problemas empeoraban. Durante años soporté situaciones que jamás le conté a nadie. Recuerdo cumpleaños arruinados por comentarios venenosos, vacaciones familiares convertidas en interrogatorios, y reuniones donde yo parecía un extraño sentado entre personas que me juzgaban constantemente. Mi esposa reconocía algunas cosas, pero siempre terminaba justificando a su madre. Decía que pertenecía a otra generación, que era protectora o que simplemente tenía una personalidad complicada. Yo aceptaba esas explicaciones, porque amaba a mi esposa más de lo que odiaba los conflictos. Aprendí a callar, a ignorar provocaciones y a fingir sonrisas cuando por dentro me sentía humillado. Pensé que estaba sacrificándome por nuestra familia. Ahora me pregunto si en realidad estaba enseñándole a todos que podían faltarme el respeto sin consecuencias. Hace unos meses todo comenzó a cambiar. Mi suegro falleció después de una enfermedad prolongada y la situación emocional de la familia se volvió extremadamente delicada. Sentí una tristeza genuina porque, a diferencia de mi suegra, él siempre me había tratado con respeto. Tras el funeral, mi esposa empezó a visitar a su madre casi todos los días. Al principio lo entendí perfectamente. Había perdido a su compañero de vida y estaba atravesando un momento devastador. Sin embargo, con el paso de las semanas empecé a notar algo extraño. Cada vez que mi esposa regresaba de aquellas visitas parecía diferente, más distante, más crítica. Pequeños detalles que antes no le molestaban comenzaron a convertirse en discusiones enormes. Era como si alguien estuviera alimentando constantemente su resentimiento hacia mí. Una noche escuché accidentalmente una conversación telefónica. No estaba espiando. Simplemente entré al garaje buscando unas herramientas y escuché mi nombre. Mi esposa hablaba con su madre. Lo que escuché me dejó congelado. Mi suegra le decía que había desperdiciado media vida conmigo, que todavía estaba a tiempo de ser feliz y que merecía un hombre que la valorara realmente. Lo más doloroso no fue escuchar esas palabras. Lo más doloroso fue el silencio de mi esposa. No la escuché defenderme, no la escuché contradecir nada. Solo permaneció callada mientras su madre destruía 25 años de matrimonio en cuestión de minutos. 2 semanas después llegó la noticia. Mi suegra quería vender su casa y mudarse con nosotros. Mi esposa me lo planteó como si fuera una decisión prácticamente tomada. Cuando le dije que no estaba de acuerdo, el ambiente cambió inmediatamente. Fue como si hubiera activado una bomba escondida durante años. Mi esposa reaccionó con una intensidad que jamás había visto. Me acusó de ser insensible, egoísta y cruel. Yo intenté explicarle que el problema no era ayudar económicamente a su madre ni visitarla diariamente. El problema era compartir el mismo techo con una persona que llevaba décadas intentando separarnos. Pero mis palabras parecían no llegar a ninguna parte. La discusión se extendió durante semanas.
Cada conversación terminaba peor que la anterior. Mi esposa comenzó a recordar errores que había cometido hace 20 años, desacuerdos olvidados y momentos difíciles que creía superados. Era como si alguien hubiera estado construyendo un expediente secreto contra mí durante décadas. Lo más inquietante era la precisión de algunos detalles. Había cosas que ni siquiera yo recordaba. Poco a poco empecé a sospechar que mi suegra llevaba años alimentando una narrativa donde yo era el problema central de todos los males familiares. Un día ocurrió algo que cambió por completo mi perspectiva. Mientras ayudaba a mi hija mayor a organizar unas cajas viejas en el ático, encontramos una carpeta llena de cartas y documentos antiguos. Entre ellos apareció una carta escrita por mi suegra hace más de 20 años. Nunca había sido enviada. Estaba dirigida a mi esposa y describía un supuesto plan para convencerla de abandonar nuestro matrimonio. Hablaba de esperar el momento adecuado, de mostrarle poco a poco sus defectos y de hacerle entender que había cometido un error al casarse conmigo. Sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. No era paranoia, no era imaginación. Era una estrategia escrita con su propia letra. Le mostré la carta a mi esposa esperando que finalmente entendiera todo. Pero ocurrió lo contrario. Ella rompió a llorar y salió de la casa sin decir una palabra. Horas después regresó furiosa. Me acusó de manipular la situación y de utilizar el dolor de su madre para atacarla. Aquella reacción me dejó completamente desconcertado. No entendía cómo una prueba tan evidente podía producir el efecto contrario. Fue entonces cuando descubrí algo mucho peor. Mi hija mayor decidió contarme un secreto que llevaba años guardando. Me confesó que su abuela había estado hablándole mal de mí desde que era adolescente. Le decía que yo controlaba a su madre, que era responsable de todos los conflictos familiares y que algún día abandonaría a la familia. Mi hija nunca me lo contó porque pensó que generaría más problemas. Lo impactante fue descubrir que mis otros hijos habían escuchado historias similares. Durante años mi suegra había construido una versión alternativa de mi identidad para mis propios hijos. Mientras intentaba procesar todo aquello, apareció otro giro inesperado. Mi cuñado, el hijo menor de mi suegra, me pidió hablar en privado. Estaba nervioso y parecía cargar un peso enorme sobre los hombros. Durante esa conversación me reveló algo que me dejó sin aliento. Su madre no solo había intentado separarnos durante años, también había interferido en las relaciones de otros miembros de la familia. Había provocado rupturas, manipulado conversaciones y ocultado información, para mantener a todos emocionalmente dependientes de ella. Yo no era un caso aislado, era simplemente uno más en una larga lista. Sin embargo, la revelación más devastadora llegó días después. Mi cuñado me entregó varias grabaciones de audio que había conservado durante años. En una de ellas podía escucharse claramente a mi suegra admitiendo que nunca me odió realmente. Según sus propias palabras, el problema era otro. Ella estaba convencida de que cuando su hija se casó, conmigo perdió el control sobre su vida. No podía soportar que alguien más ocupara el lugar central que ella había tenido. Durante décadas, no se trataba de mí, se trataba de posesión, dependencia y control. Pensé que aquellas grabaciones finalmente abrirían los ojos de mi esposa. Pero cuando las escuchó, ocurrió algo completamente inesperado. Se derrumbó emocionalmente. Durante horas permaneció encerrada en nuestra habitación. Cuando salió parecía una persona diferente. Me confesó que durante años había visto señales de manipulación, pero nunca quiso aceptarlas porque implicaba reconocer que gran parte de su vida había estado basada en una mentira dolorosa. Admitió que muchas de nuestras discusiones habían comenzado después de conversaciones con su madre. Admitió que había permitido que terceras personas influyeran demasiado en nuestro matrimonio. Por primera vez en meses pensé que todo mejoraría. Estaba equivocado. Mi suegra descubrió que conocíamos la verdad y reaccionó de una manera que nadie esperaba. Comenzó a llamar a familiares, amigos y conocidos para presentarse como una víctima. Contó historias distorsionadas, donde yo aparecía como un hombre abusivo que estaba alejando a su hija de la familia. En cuestión de días recibimos mensajes de personas que llevaban años sin hablarnos. Algunos me acusaban directamente, otros exigían explicaciones. Era como ver una campaña cuidadosamente organizada para destruir mi reputación. La situación alcanzó su punto máximo cuando mi esposa recibió una carta de su madre. Pensábamos que sería otra manipulación más. Sin embargo, contenía algo completamente distinto. En aquella carta confesaba muchas de las cosas que había hecho durante años. Reconocía haber intentado influir en nuestras decisiones, haber provocado conflictos y haber sembrado dudas deliberadamente. Pero también revelaba algo que nadie conocía.
Durante décadas había vivido con un miedo constante al abandono debido a experiencias traumáticas de su juventud. No justificaba sus acciones, pero explicaba el origen de muchas de ellas. La lectura de aquella carta produjo emociones contradictorias. Sentí rabia por todo el daño causado, pero también una profunda tristeza. De repente la villana de nuestra historia dejó de parecer un monstruo y comenzó a parecer una persona profundamente rota. Eso no borraba el sufrimiento que había provocado, pero cambiaba la forma de verlo. Mi esposa pasó días enteros llorando. Estaba enfrentando la realidad de una madre que amaba y al mismo tiempo descubriendo hasta qué punto había sido manipulada. Finalmente tomó una decisión que jamás imaginé escuchar. Me pidió perdón. No fue un perdón superficial ni una disculpa rápida para terminar una discusión. Fue una conversación de horas donde reconoció sus errores. Admitió que había permitido que otras personas influyeran demasiado en nuestro matrimonio y aceptó que casi destruye nuestra relación por no establecer límites saludables. Yo también reconocí mis errores. Durante años había acumulado resentimiento en silencio en lugar de enfrentar los problemas cuando aparecían. Mi suegra no se mudó con nosotros. En cambio, mi esposa y sus hermanos organizaron un sistema para ayudarla, sin que dependiera completamente de una sola persona. Las heridas no desaparecieron mágicamente. Algunas relaciones familiares quedaron dañadas y probablemente nunca volverán a ser las mismas. Pero al menos la verdad salió a la luz. Hoy, mientras escribo esto, sigo procesando todo lo ocurrido. Lo que más me impacta no es que una persona intentara separarnos durante 25 años. Lo que realmente me quita el sueño es pensar en lo cerca que estuvo de lograrlo. Después de un cuarto de siglo de matrimonio, no fue una infidelidad, ni el dinero, ni una tragedia lo que casi destruyó nuestra familia. Fue algo mucho más silencioso y peligroso. Una mentira repetida tantas veces que casi terminó convirtiéndose en verdad. Muchas gracias si llegaste hasta aquí.